noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en contacto en este momento con el abogado Pedro Velasco, asambleísta electo por el movimiento Actuemos, para hablar sobre lo que ocurrirá ya en el nuevo periodo legislativo, un periodo corto pero con algunos desafíos. Abogado Velasco, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto, muchas gracias por el espacio. Bueno, se viene un nuevo reto corto de tiempo, un periodo reducido, pero ahora ¿habrá resultados esta vez? Aspiremos que sí, por el bien del país. Ese es nuestro compromiso. No podemos nosotros seguir defraudando al pueblo ecuatoriano. Hablo de nosotros sin inmiscuirme directamente, porque nosotros más bien hemos sido la excepción a ese trabajo nefasto que degeneró prácticamente la muerte cruzada. Pero aquí hay un trabajo que tenemos que hacerlo de inicio. El marcar una agenda legislativa mínima, no aspiraciones grandes, no propuestas irrealizables, sino de los temas que están actualmente en carpeta para primero, para segundo debate, debería ser la prioridad que lo tomemos. Pero eso va a depender mucho de esa composición legislativa, que como usted bien lo vislumbra y el país lo conoce, va a estar bastante polarizada. Y bastante parecida a la anterior. Yo diría que bastante similar, pero con la diferencia de que hoy miramos que hay nuevos actores en diferentes organizaciones políticas, y esos nuevos actores políticos puede ser que estén también sintonizándose con esa aspiración legítima del pueblo ecuatoriano. Dos tareas fundamentales que nos han encargado, que es de que en el corto tiempo, que menos de 18 meses, tenemos que entregar respuestas a proyectos prioritarios como el tema de seguridad, el tema económico, el tema social, que es fundamental. Así es que de esos temas son los prioritarios. Si es que nosotros apuntalamos los más prioritarios, estaremos justificando nuestro paso por la asamblea que se instala en este año. Y un poco en esa misma línea, salvo algunas excepciones, por suerte por fortuna que son buenas noticias, que no llegaron a ser reelectos, pero con la misma asamblea, ¿cómo esperamos resultados distintos? Con una asamblea, con una composición en cuanto a ciertas mayorías, similar o igual, ¿cómo esperamos resultados distintos? Fausto, si usted va a mirar en los próximos días un poco cómo se van perfilando las fuerzas políticas para la segunda vuelta electoral del 15 de octubre, iremos ya teniendo una idea más clara de cómo se va a dar al interno de la Asamblea. Y eso sería fundamental, es decir, quienes se alineen al apoyo de uno o de otro candidato tendrían que irse visualizando, contabilizando, porque ahí tenemos que, lamentablemente, sumar siempre. No tenemos que estar haciendo restas ni divisiones. Son los votos de sumatoria de las diferentes coaliciones los que pueden estar como que vislumbrando un camino de esperanza, de un trabajo eficiente y de una agenda legislativa. Si es que esto no se lo puede consolidar, tendremos nuevamente que mirar escenarios como los que pasamos hasta el pasado 17 de mayo. Pero muy seguramente veremos ciertas alianzas que podrían ser las mismas. Por ejemplo, Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, que ya estuvieron en una larga luna de miel en la asamblea anterior. ¿Podría ocurrir lo mismo esta vez? Y se enfrentan a grupos quizá pequeños, minoritarios, que tendrán que ver la forma de sumarse. Sí, puede ser esa una opción, una propuesta que no es descabellada tampoco, que puede darse porque ya lo hicieron, pero pueden cambiar las realidades. Hoy está otro candidato diferente que puede tener cierta afinidad con esas organizaciones políticas que en otra hora formaron parte de esta bancada de UNES o de Revolución Ciudadana. Aquí también debemos de sumar una votación importante de los asambleístas que van a representar al bloque de Construye de Fernando Villavicencio, las organizaciones de Actuemos, las organizaciones que respaldaron la candidatura de Jan Topic, de Herbas, aunque es en mínima instancia, de Jaco Pérez. Es decir, hay algunos temas que podrían cambiar esta realidad. Ahora, ¿cuál es su lectura de lo que puede ocurrir un poco también en esta misma análisis de la relación ejecutivo-legislativo? ¿Qué es lo que puede ocurrir con un Daniel Noboa en el evento de que llegue a la presidencia de la República? Estamos claros de que si llega Luisa González, pues la situación se le pone un poco más fácil quizá por el importante número de asambleístas con los que parece contarán en el legislativo. Pero en el otro caso, se podría complicar, podría
¿No podría ser una repetición de lo que ha ocurrido con el gobierno del presidente Lasso? El escenario político todavía se vislumbra bastante sombrío, no está claro definiciones. En los próximos días prácticamente van a estar organizándose las diferentes tendencias y ahí será mirando a ver cuál es esa inclinación que tiene cada uno de los sectores políticos. Yo, por el bien del país, creo que todos los ecuatorianos anhelamos que quien llegue a la presidencia de la República sea el que reciba mayoritariamente ese respaldo, que es evidente, y además que no solamente sea el que vaya a liderar las políticas públicas del gobierno, sino también que tenga una relación fuerte con la Asamblea, porque no quisiéramos que vuelva a generarse las pugnas que siempre han existido, sino armonía, unidad, que es lo que reclama el país. Y si es que hay una voluntad de los dos sectores, se lo puede conseguir. Y hablamos de también la posibilidad de una bancada de acuerdo nacional, tomando en cuenta que Construye va a tener una importante participación y el resto quizá puedan estar en la misma línea. Hay posibilidades de que estas bancadas que se constituyan estén con esa misma intencionalidad. Primeramente vamos a ver, los pronunciamientos de estos días van a ser muy importantes, decidores, en la orientación política y en la respaldo que van a dar a cierto candidato. De eso va a depender mucho esta consolidación de las fuerzas políticas al interno de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son las prioridades o cuáles deberían ser las prioridades ya en cuanto a los temas, por ejemplo, de fiscalización? Ya hemos hablado de la legislación, seguridad, salud, son algunos de los temas pendientes y quizá urgentes para los ecuatorianos, pero ya puertas adentro se quedaron algunos pendientes respecto de fiscalización. ¿Cuáles cree usted que deberían estar en primera línea? Hay algunos temas que están pendientes y que deberían retomárselos porque eso es obligatorio hacerlo. Está suspendido el juicio político del Consejo Nacional Electoral, toda vez que se suspendió por los procesos que iniciaron de elecciones y cuando hay este proceso electoral se suspenden automáticamente. Por lo tanto, es uno de los que quedaron pendientes. Y habrá que ir viendo cuáles son los otros que se suman, si es que hay algunas iniciativas de parte de las diferentes bancadas, porque tienen todo el derecho de plantearlo, en temas de juicios políticos. De ahí la fiscalización ya le corresponde a cada bancada y a cada actor político de la Asamblea el proponer si ve que hay algunos actos e indicios de responsabilidad o algunos indicios de corrupción que tendrían también que someterse a un proceso de control político. Esto va a depender mucho de cómo se van consolidando las fuerzas políticas y eso va a marcar también una agenda tanto en lo legislativo como en el tema de fiscalización. Construye ha propuesto también la creación eventualmente de una comisión para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Usted cree que desde la Asamblea se debe llevar adelante un proceso a pesar de que la Fiscalía ya está en este proceso de investigación? Es necesario por el bien del país. No puede quedar en la impunidad y menos sin el esclarecimiento que debe ¿Se cortó la comunicación? Hacerlo el sector político, independientemente de la Fiscalía, de la Función Judicial, de los móviles que se dieron por este tema del asesinato del cobarde de Fernando Villavicencio. Y hay que pedir que se nombre una comisión ocasional multipartidista para que haga una investigación totalmente objetiva, imparcial, certera, que le dé claridad al país de los móviles que sucedieron y están en el entorno de esta desaparición física de un amigo como fue Fernando Villavicencio. Abogado Velasco, y estaremos igual pendientes de lo que ocurra ya dentro del legislativo. Ahí se ha dicho mucho sobre las bancadas, sobre estos posibles acuerdos, sobre los posibles también acercamientos con quien resulte estar al frente del Poder Ejecutivo. Estaremos pendientes de aquello. Abogado Velasco, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto, muchas gracias por el espacio, una buena noche y siempre a las órdenes de nuestro país. Gracias. Ha sido el abogado Pedro Velasco, asambleísta electo por el movimiento Actuemos, hablando sobre la reelección. También algunos de los integrantes de las bancadas, en este caso, cómo se conformarán ciertas mayorías y cuáles son las prioridades legislativo. Un periodo reducido en el cual hay prioridades y también no se deja de lado los temas de fiscalización pendiente, un juicio político en contra de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.